buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo va, Nico? A ver, esperen, estoy con un toque sin retorno. Tenemos una confusión acá con los... No, estás en el otro, toma. Les pedimos mil disculpas. Esto es radio verdad, o televisión verdad, o streaming verdad. Bueno, es verdad. ¿Cómo Ahí están? estás. Ahí ¿Todo bien? estás. Bien. Sí, ahí los ¿Escuchás? tengo a todos. ¿Ahí te escuchás? A ver, creo que sí. ¿No Más o se menos. escuchás? ¿Estás Ahí bien? están. Capaz que es como... 1, 2, 1, 2. Lo haces para no escuchar la realidad. Sería una solución ideal. Sí, no es mala. Ponerse otro auricular, ¿no? Che, están cayendo en picada las acciones del Pacto de Mayo. ¿Se acuerdan que el lunes decíamos, bueno, a lo mejor no llega el 25 de mayo, en 3 semanas estamos hablando de otra cosa? A este ritmo creo que para la semana que viene vamos a estar hablando de otra cosa. Más cantado que el oso. Pero por eso, a una velocidad vertiginosa. Me impactó mucho lo que publica hoy el colega Leandro Renú, que tiene muy buena información en general y que estuvo hablando con los empresarios que estaban en el VIP de Expoagro, donde estuvo Javier Milei. Y cuenta en su nota, Leandro, que se armó esta sala VIP al lado del salón donde dio su charla Milei, y allí, cuando le preguntaron a Milei por la ley ómnibus, empresarios que estaban muy expectantes para que se apruebe por la positiva, el presidente, leo textual, se dirigió a los gobernadores en términos muy duros. Los voy a mear a todos. ¿Quiénes se creen que son? Y además aseguró que si siguen jodiendo, les cierro el Congreso. ¿Eso quién lo dijo? Eso lo dijo Milei a empresarios en el VIP de Expoagro. O sea, la secuencia es, los voy a hacer llorar, los voy a hacer cagar y ahora los voy a hacer mear. Tiene un tema con las micciones, Sí, evidentemente, ¿no? Sí. O sea, razona como como una criatura. una sí. criatura, Sí. que está muy atento a sus micciones, ¿no? No Sí, pasó de tercer grado mentalmente. decís No, vos. no lo sé. Pero No, bueno, no no, lo sé. pero... Ayer se peleó con la maestra. ¿Vieron que yo les dije que no era Sí. positivo el mensaje de la maestra? Salió Con la Milei maestra, a pelearse después. Le Qué gusta pelearse terrible. con todo el mundo. Pero digo, hay una cuestión ahí que hay que prestar atención porque ya es un hecho político y es un hecho del cual se habla en los centros de inversión. Recuerdan que yo le conté acá que me llamó uno, El broker. operador financiero, Tu amigo de Wall Street. Sí, mi amigo de Wall Street, para preguntarme si lo de los perros era cierto. Ujú. Bueno, el episodio de ayer en el Cardenal Copelo, que se viralizó, Sí. generó preocupación al punto tal, no solamente entre los inversores, no solamente en el ámbito político y entre los propios, sino también entre los inversores extranjeros, al punto tal que había operaciones que ya estaban ordenadas que se suspendieron, que se pararon. Si ves cómo viene la secuencia ayer de operaciones bursátiles, sobre todo cambiarias, Sí. en un momento hubo un parate. Es que es el tipo de cuestiones que como se dice vulgarmente, entra la bala, en el sentido Claro. de que es una reacción tan primaria e impulsiva, lo que haces cuando se desmaya un pibe al lado tuyo, desnuda tanto lo más profundo de vos que es muy difícil hacerse el boludo, a pesar de que ayer desde el dispositivo de comunicación del presidente intentaron marcarle el tono de manera absurda, diría yo, de manera grotesca y también con un desprecio absoluto por esos mismos pibes, Claro, usando Claro. en Si el sos peor padre- sentido. Si sos padre, no padre de perros, sino padre de niños, ver verdadero a un padre, el niño único padre, caído digamos. en el suelo, desvanecido, te conmueve. Y- o sea, tenés que inmediatamente ¿Qué le ir a pasará asistirlo. a la familia de ese chico cuando ve que el presidente se burla de que su chico se desmaya? Sí, y veamos A todos, lo, ¿no? Pero- lo que publicaban por la tarde, porque subieron el fragmento al canal oficial de Javier Milei. No es que lo ocultaron, no es que trataron de hacer de cuenta que no sucedió. Y puso, Milei habló en su colegio y 2 chicos se desmayaron de la emoción. Sí. Esto no es fake, esta No, captura... yo lo fui a buscar a YouTube para ver que fuera real, sí, claro. Yo pensé que era pensé que era chiste y no. No, Es no, real, no, es está en real. el canal oficial de Milei. También el vocero Odorni se burló en su cuenta de Twitter, Puso el de X, famoso fin Sí. a la imagen, a la imagen del niño desvanecimiento. cayéndose. Son chicos, bueno, estos chicos son de secundaria, de quinto año, ¿no? Los abanderados en general. Y Que venían del último primer día. También hay que decir que ahí bueno, hay un tema de las autoridades del colegio, las autoridades políticas, de todo el mundo que
no tuvieron empatía con la situación de los pibes, De los que pibes, sí. estuvieron sometidos a 1 hora y media de discursos, yo qué sé, Ujú. en condiciones que, bueno, yo qué sé, venían de un festejo largo. Sí, pero más allá de eso, digo, más allá de No, la pero razón, bueno. el tema es la reacción. Te puede pasar. Las dos cosas. Te puede pasar. La previa, la de no tener consideración Sí. que los pibes vienen de una situación Sí, en la sí, que sí, probablemente sí. no puedan soportar 1 hora y media de estar, Estar parado. paraditos ahí. Claro. Y- Las dos cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Y después la reacción posterior que ratifica la falta de empatía anterior. La operación para tratar de transformar esto en algo positivo no se quedó solamente en las redes sociales, sino que pegó su salto, como es usual, a La Nación Más, que es prácticamente el espacio de vocería paralelo del gobierno y que protagonizaban ayer 2 viejos conocidos este paso de comedia. Más allá de los 2 desmayos que hubo, ¿no? Pobrecita, una de las chicas se cayó redonda, ¿no? Sí, sí, sí. La que llevaba, creo que la bandera de la ciudad, ¿no? Sí, y este chico que tiene la Y banda este chico papal. de atrás también, Sí, sí, sí. Ahí porque va. era escolta de la bandera papal. Claro, ¿No? exactamente. Yo creo que los chicos estuvieron sin dormir, fueron sin dormir, sin desayunar. Y por ahí también emocionado y nervioso de, ¿Y a vos qué te de parece? que esté el presidente o presidenta, no importa si ¿Sabés qué me Milei o quién contaron? sea. Es la investidura, ¿no? No es fácil hay que estar muy entrenado para estar firme mucho Es tiempo. verdad. Parado y firme sin moverte mucho tiempo. No es fácil. Parece una pavada. Bueno, los granaderos son básicamente quienes. Hay granaderos que se caen redondos en la casa de gobierno. Sí, sí. En fin. Falta entrenamiento. Estamos hablando de que es difícil que un chico de 16, 17 años tenga que estar parado 1 hora y media. ¿Se llegó a eso? Se llegó a eso. Se llegó a eso porque tenés un presidente que no tiene empatía, que nunca la tuvo y que encima ahora, esta gente es cómplice. ¿Por qué ser cómplice cuando te reís de que un chico se desmaye? Y lo querés defender, tanto le piden a Majul o a Esteban Trebuch, que en La Plata por mucho menos hacía cosas peores. Esteban Trebuch es un periodista de La Plata, Ujú. que era asesor en el Senado de la provincia de Buenos Aires de un senador del PRO, o el senador Juan Pablo Alam, denunciado en la Sí. Gestapo. Ellos son amigos, no sé si hubo algún problema o no en esa amistad, pero los dos tienen hijas y son padrinos, tienen esa relación. Y Esteban Trebuch en La Plata, que lo conozco bastante, se lo conoce bastante, no era lo que soy, no era el payaso de turno que soy, tenía un poquito más de cerebro. Se le habrá desinflado, no sé qué le pasó, pero esta falta de empatía antes parecía persona y la tenía. Después, bueno, qué sé yo, se empieza a ver tal vez verdaderamente lo que era. Capaz que no era lo que era el periodista de La Plata, Esteban Trebuch, y es lo que soy. Reírte y justificar que un chico se desmaye y defender a un presidente que todos los días lo que más demuestra, lo que más pone en duda, es su aptitud física para estar en el cargo en el que está. Sumo una cosa, perdón, a esto de la crueldad. No sé si lo tenemos ahí, porque yo la verdad que nos agarró en vivo lo del Milei ayer en la escuela sí. y vamos viendo todavía recortes. Nosotros de vuelta hoy volvimos a contar un caso de un chico de 25 años que se llama Luciano, que tiene enfermedad de Crohn. Yo no conocía realmente lo que era, pero lo que nos dijo la mamá es que cada 6 semanas necesita un tratamiento que cuesta $6.000. Cada 6 semanas, si no lo tiene, empieza a hacer úlceras en el sistema digestivo y eso se traslada a todo el resto del cuerpo, obviamente con riesgo de muerte, y cuando no lo recibe queda absolutamente postrado, y es uno de los casos que dejaron de darle medicación, como los casos que lamentablemente tenemos que contar todos los días. Y ayer hubo otro momento en esto, porque estaba la ministra Petovelo, que es la ministra que cortó los fondos y después se sacó de encima el tema mandándoselo al Ministerio de Salud. Y Milei habló del tema. Y yo les recomiendo primero que vengan a YouTube y segundo que respiren. Porque es muy fuerte. A mí ya lo mostramos más temprano, pero ahora que se sumó más gente lo quiero mostrar de vuelta. Es muy terrible verlo, pero lo tenemos que ver y lo tenemos que replicar. Porque esta es la crueldad planificada con la cual se manejan y están hablando justamente de cómo le cortaron la medicación a gente que tiene riesgo de vida. Este chico que hablamos hoy, el 20 de marzo, en 13 días se tiene que tomar este tratamiento. Y no lo tiene. Riesgo de vida inminente. Y esto es lo que hacía Milei con la ministra que cortó estos tratamientos.
y vean el quilombo que estamos haciendo. Digamos, fíjense que todos los días encontramos un nuevo curro y lo sacamos todo el tiempo afuera. Se me emociona la ministra de Capital Humano, que es una máquina de encontrar curros. Tiene una división anticorrupción y que todas las semanas se instala en un piso nuevo. Y hace unos quilombos de novela, ustedes lo estarán viendo. Sí, lo estábamos viendo, el quilombo de novela. La novela es una novela de terror. Y la imagen, para los que no pudieron verla, es la ministra Petovelo que llora, y Milei que primero se ríe y después hace que llora. Y dice que el quilombo de novelas porque están destapando casos de corrupción. Bienvenidos si encontraron a alguien que se choreó una licitación de un medicamento. Todos los casos que contamos dicen que el papeleo es tremendo, que lo presentás con 2 meses de anticipación porque es tal el papeleo y tal el control que requiere 2 meses de burocracia, que ojalá se mejorara para obtener ese medicamento. Y si encontraron algo ahí, genial, investíguenlo y metan en cana a quien tenga que meter en cana. En el medio hay gente que se va a morir. En el medio hay gente que se va a morir. Y todos los días sacamos un caso. Ayer se reía, o sea, hicieron un show de la lágrima con eso ellos. Diciendo que están emocionados por haberlo cortado. No emocionados como nosotros, que la verdad que no es fácil hacer estas notas todos los días, por mostrarlo. O sea, la emoción es por generar la situación delicada de muchas personas que no acceden a medicamentos. O sea, hay una emoción, que eso es la crueldad, ¿no? ¿Los emociona la crueldad? Los emociona la crueldad. Pues es que ayer hubo Yo no muchos había visto pasajes súper interesantes porque nos permite no entrar en la psicología, como bien dice Ari, no vamos a hacer telemedicina, ni mucho menos, pero sí en tratar de entender la praxis de la crueldad, que en definitiva es lo que nos interesa, pues somos las víctimas de eso. En un momento hace una referencia a Petovelo respecto a una anécdota que la cuenta el propio Milei. Dice Milei en este acto, ante chicos de 14, 15, 16, 17 años, que Iñaki, que es quien le maneja el TikTok a Milei, está recibiendo bullying de una docente de la Universidad de Belgrano, denuncia a Milei en este acto, por ser liberal. No, cuenta la anécdota. ¿Lo quieren escuchar? Lo escuchamos. Ahí viene, porque es muy impactante el después de la anécdota, la instrucción que da siendo jefe de Estado. Escuchamos. En la Universidad de Belgrano hay una profesora que lo persigue a Iñaki por ser liberal. Iñaki, vieron el chico que, digamos, o sea, el que hace mi TikTok. Las otras redes las manejo yo, o sea, el Twitter, digamos, el Facebook y el Instagram, cualquier porquería soy yo. Pero el TikTok es Iñaki. Y entonces tiene una profesora de Microeconomía 1 que lo persigue por ser liberal. Lo persigue, lo bulinea y la universidad, el primer rector, digamos, miraba para otro lado, porque el director de carrera miraba para otro lado, y el que vino después sigue permitiéndolo. O sea, espero, digamos, que el secretario de Educación y la ministra de Capital Humano, digamos, pongan en orden, digamos, este desborde que hay en la Universidad de Belgrano, donde hay profesores de origen radical persiguiendo a liberales. Bueno, creo que está claro, pero hago un resumen por las dudas. Es el presidente de la Nación pidiéndole a la ministra que tiene bajo su jurisdicción la Secretaría de Educación que haga algo en una universidad privada sobre una profesora que, según la interpretación de Milei, del presidente de la Nación, le hace bullying a su TikToker. ¿Vos estás diciendo que el Estado se tiene que meter en un No, yo no estoy privado? diciendo Milei lo que está diciendo, Milei lo que está ordenando, porque yo no sé si el presidente tiene noción de que su palabra es una orden. Sí, comanda. Entre otras cosas, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sí, pero también comanda el Servicio Civil de la Nación. Ahora, digamos, ayer mismo, mientras Milei le pedía a Petovelo que hiciera algo contra una profe radical, su ministra de Seguridad, que está mandada a hacer, digamos, en este sentido, celebraba que se pusiera en prisión a una persona que en un intercambio de Instagram
de manera repudiable, Ujú. había sugerido la posibilidad de matarlo al presidente. Ahora, si uno lee el comunicado, Lo tenemos el comunicado. ahí lo vamos viendo, si uno lee el comunicado, en un párrafo, o en 2 párrafos, se hace explícita alusión. Bueno, ahí dice, ¿no? Mediante sus redes sociales se determinó que demostraba tener un pensamiento ideológico muy apegado a la propaganda política de la ex Unión Soviética. Macartismo. Además, contaba con vínculos con grupos comunistas que podrían llegar a realizar acciones que atenten contra el orden público. Esto escrito en un parte policial. Desopilante. Eso es poesía, esto es poesía. No, pero perdón, No, esto es preocupante, es preocupante. está escrito en un parte Sí, sí. policial. Es Bueno, que no yo lo ayer- puedo tomar en serio No, eso. no, pero tómalo en serio y te digo por qué. Hay una persona presa. Hay una No, porque persona Hay una vos- persona sí, presa está bien, por pero esto. vos tenés a un presidente negacionista que No, no, te, pero- que te pero dicen en el Congreso son justamente $30.000. por eso hay que tomarlo Yo en estoy serio. marcando que hay que Parece tomar en serio. un edicto policial de 1976. Ahí voy. digamos. Tal vez Milei no lo sepa, tal vez Milei no asume su condición de presidente y comandante en jefe, pero, No, pero no, sus no. deseos son órdenes. Y yo cuando ayer leí este parte, lo compartió Ari, ¿sabés lo que hice? Fui a revisar en mi biblioteca yo tengo formación marxista, entonces tengo muchos libros de orientación comunista. Es más, debo tener todavía el carnet de afiliación en algún lado. Pero, No lo encontré. Adri. ¿Y sabés qué le dije a mi hijo? Che, ¿vos sabés que quizá esto deberíamos, no sé, enterrarlo en el jardín? Se lo dije en joda, pero para dar testimonio de lo que ocurrió en la Argentina Ujú. Claro. cuando gobernaban personas con el pensamiento de Milei. Aclaremos también, ¿Entendés? digo que grupos con orientación comunista, puede ser el Partido Comunista, que es un partido político Por ejemplo. reconocido institucionalmente en la Argentina desde hace prácticamente un siglo, del cual, digo, milita gente y demás, y las acciones que pueden hacer para proteger el orden público, en todo caso, es una volanteada Por de eso. Scalabrini, Ortiz y Corrientes. Una cosa digo, es una no. cosa y otra cosa es otra cosa. Que es repudiable que una persona manifieste públicamente su intención de asesinar a alguien. Por supuesto. Y si es un magnicidio, ¿tiene relevancia de Estado? Por supuesto. ¿Que eventualmente puede ameritar una investigación? Por supuesto. De ahí a una detención como la que ayer ocurrió, con show, ¿no? Con show represivo, sumaria, Macartismo además. explícito, Y además oficial. explicitar la situación ideológica del detenido es una amenaza Sí. para todos aquellos que no coincidimos con este gobierno. Y te agrego algo más, ¿Qué, Adri. ¿Está mal? Te agrego algo más. Total. También a eso se le suma una doble vara flagrante. Porque si hubiera una decisión de investigar todas las expresiones violentas y amenazas de muerte en las redes sociales, las fiscalías se llenarían con expedientes de trolls de Milei o del propio presidente de la nación que ejerce esa propia violencia a través de sus redes sociales. Es decir, si uno comenta en un post un hecho violento o una amenaza, asumamos que tiene naturaleza de amenaza y que no es algo figurado, y se lo castiga porque es comunista, pero otro que puede ser presidente, funcionario o trabajar para el gobierno nacional, cuando hace una amenaza en el sentido contrario se lo celebran con un retweet, con un like Tal y cual. todo eso. Entonces lo que se está diciendo es que vale hacer caer la fuerza del Estado contra determinado sector político y no contra el otro. Está muy bien lo que decís, porque Milei se la pasa retuiteando o likeando Exactamente. amenazas de muerte Exactamente. contra gobernadores. Bueno, ayer mismo, para retomar lo que contabas de Renú, el propio presidente emitió una amenaza contra los gobernadores. Sí, tenemos que ¿No? volver a eso, ¿no? Que empezaste Claro, por eso contando, digo, el propio porque- presidente emitió una amenaza. Porque supongo que hoy habrá alguna declaración de presidencia desmintiendo o no sé. ¿Cómo fue la frase? Nunca han Clarificando. desmentido nada No. de presidencia, La frase, excepto ¿cómo lo fue? del champán de Alberto. Sí. Que ahí yo creo que fue el propio Alberto que le escribió un mensaje diciéndole, querido Javier, me lastima profundamente que digas esas cosas de mí, yo que te abrí las puertas de Olivos como una... Y lo agarró a la madrugada un poquito blando y por eso se retractó Dicen el que venía de presidente. pelearse Ah, con pero eso es lo Fat. mismo del Estaba menemismo, sensible. ¿viste? Distraerse con el champán cuando están matando Por gente. eso. Pero ¿cómo fue la Pero- frase? Está bueno. Los voy a mear, era, ¿no? Los ¿Qué? voy a mear. Los voy a mirar a todos quienes se creen que son. Si siguen jodiendo, les cierro el Congreso. Bueno, ahí hay, por lo menos, la amenaza de un delito. Cerrar el Congreso, la última vez que vi, Ujú. en términos institucionales, ¿no? Es un delito. Sí.
Bueno, ¿qué hace? Sería interesante que un Mandamos fiscal... a la gendarmería. No, pero que un fiscal llame a los empresarios que estuvieron ahí para que testifiquen ante la ley con obligación de decir verdad si escucharon o no esas palabras. Claro, pero la lógica sumaria que aplicó ayer Bullrich para detener a un Instagramer debería aplicar la prisión automática del presidente. Que Tiene fueros. Tiene fueros, tenés razón. Tenés razón. Está forado. Vos decís que por eso no lo van a ir a buscar. No lo van a buscar con un patrullero. No, pero fuera de joda, todo esto empantana. Para volver al principio, porque esto está claro, digo, lo de la detención está claro que es serio, que es gravísimo. Sí, para mí sí. Para mí sí. Pero volvamos a la política, porque de ahí tiene que surgir la reacción. Claro. ¿Sí? Hay muchas dudas de qué va a pasar mañana en la reunión con los gobernadores, que finalmente va a ser una reunión, invitaron a todos, habían dicho que lo iban a desdoblar, bueno, no sé, cambiaron de idea nuevamente, invitaron a todos, veremos cuántos van y veremos cómo van. Porque a mí me dice que si bien todavía falta para que exista un acuerdo completo que permita hacerlo, la idea que comenté el otro día acá, de que los gobernadores asistan para llevar una contrapropuesta, todavía está trabajándose, se está charlando. Entonces ahí existe la posibilidad de que haya un cambio en la dinámica. Nunca pasó esto de que el gobierno reciba. El que no va a estar, ya dijo, es Milei. Milei no va a ir. Por eso, Milei no va a estar. Pose no va a estar porque está de viaje. Caputo no va a estar porque está de viaje. Caputo está de viaje. Pose se supone. No, parece que Pose también, ¿eh? Pose... Están todos viajeros. ¿Nos dicen a dónde van? Hay reportes. El que dice que va a estar es Francos. Bueno, pero Franco la invitación no tiene autoridad para arreglar ¿Vos nada. mandás a un ministro una convocatoria de gobernadores? Y no. Los gobernadores no deberían ir. Mearlos. Y te agrego algo más. Claro. Ayer, que fue la reunión de ministros de Economía, que asistieron todos o prácticamente todos, creo que hubo algún viceministro, el gobierno los hizo venir de las provincias para decirle no. Para hablar con un secretario. Para hablar con un secretario que les dijo no. Toto Caputo. Es lo que ustedes ya saben. Toto Vamos a Caputo recortar, no hay un peso más para el Fondo de Incentivo Docente. Y no les vamos a decirle que no, y tiene razón lo que iba a decir, perdón. No, Toto Caputo no estuvo, pese a que se suponía que iba a estar hasta esa reunión y después viajaba. Estaba en paralelo reunido con empresas, que después les voy a contar si quieren qué pasó en esa Hoy tuvo que, o sea, atendió a los empresarios, no atendió a todos los ministros de Economía del país. Es decir, el Pacto de Mayo está en este momento por abajo de su línea de Y flotación. además lo que les dijo es, el Fondo de Incentivo Docente no existe más. No vengan a pedir por eso porque no existe más. Ojo, hoy en lo Boletín recibió, Oficial sí. hay una novedad respecto de fondos educativos, no sé si la vieron, que es rara porque lo que dice Milei es que va a cumplir con la ley de financiamiento educativo. Y eso recién le preguntaba a los gremios, tiene que ver con los fondos para la quinta hora, de jornada completa, programas educativos, comedores, infraestructura, etcétera. O sea que Milei hoy en Boletín Oficial dice, voy a cumplir con lo que dice la ley de financiamiento educativo. Lo que no dice es qué va a hacer con el FONID, que sí dijo, como dice Sibeira, que no existe más. Pero bueno, eso es una parte importante también. Pero ahí los gremios lo estaban leyendo como un gesto. Como un avance vinculado a los paros. O sea, el fondo compensador estaría, pues hay dos fondos, ¿no? Fondo compensador y el FONID, el fondo de incentivo. Fondo de incentivo representa más o menos, según la jurisdicción, entre un 10 y un 15% del salario. Sí. Y el fondo compensador lo que hace es garantizar un piso. En términos de bolsillo, tiene mucho impacto el fondo de incentivo, porque le reduce salario a todos y todas los docentes. En tanto que el fondo compensador garantiza un piso en aquellas provincias donde no se garantizaba ese piso. En términos presupuestarios, en términos fiscales, por supuesto son guitas distintas también. Entiendo obvio. que es un gesto con un costo menor en términos fiscales que el que implicaría cumplir con la ley del FONID, por más que esté Y hay que ver si lo vencida. actualiza, porque esto es con presupuesto prorrogado. Lo que viene haciendo, en el cual ahora no se provincia de Buenos negocia, no Aires, se actualiza nada, ¿no? En provincia de Buenos Aires eso lo viene pagando Kicillof, que está, lo que vos decías, El FONID. es un 15%, que sí, lo pagó para que arrancaran las clases, pero advirtió, yo no puedo estar pagando todo el tiempo y haciendo todo lo que corresponde de nación. Entendiendo que en provincia de Buenos Aires vos tenés 5,2 millones de alumnos y alumnas en todos los niveles, que por ahora, si se sigue con esta incertidumbre,
puede que no, que arranquen paros mucho más agresivos en el sentido de la cantidad de días y de horas que se hagan, porque no estás teniendo una respuesta concreta, a excepción de lo que fue esto que contaba Ari en el boletín oficial. Y ayer, en esta reunión con los ministros de Hacienda, donde todos fueron a pedirle, o básicamente, devolver los fondos que nos quitaste, o sea, ni siquiera hablar de empezar incluso a incrementar, el que los recibió fue Carlos Guberman, secretario de Hacienda de la Nación, y fue bueno, gracias por los reclamos, tomo nota y veremos qué pasa, que es la nada misma. Y mañana, si se da o no se da esa reunión con los gobernadores, o sea, no tendría una semana de vigencia. Milei lo dijo el viernes pasado, el pacto de mayo, y mañana tendrías esa primera reunión para arrancar a darle fuerza a tu pacto de mayo, ganar tiempo, y ya se te estarían bajando o no. Ayer Kicillof puntualmente dijo, yo quiero ir. O sea, ¿por qué dijo quiero ir? Porque todavía no había recibido ninguna invitación formal. O sea, descartando que si te llegaba ibas. Pero después dijo, pero yo creo que esté el presidente. O sea, que esté el presidente, que sea para negociar efectivamente algo y no para salir en la foto. Si te recibe Franco, yo creo que terminás tomando mate y no mucho más, porque si cada palabra que dice Francos hasta ahora, a los 5 minutos, te la desautoriza el presidente, y los gobernadores van a llegar un momento, van a decir, flaco, que me reciba alguien que me pueda dar una respuesta concreta, porque ya van 2 meses y medio, si querés, de pataleo, por no decir otro tipo de palabra. Así es, entonces, para hacer un repaso rápido, los gobernadores peronistas, algunos ya avisaron que no iban a ir. Quintela dijo que no iba a ir. Quintela que no, Infran tengo entendido que tampoco, Silioto tengo entendido que no. Un par dicen, bueno, vamos con condiciones, y otros dijeron, bueno, vamos a escuchar. Pero si uno después mira, y digo, más allá de asistir o no asistir, todos desde una postura de no vamos a firmar cualquier cosa. Después, Puyaro salió a decir no vamos a firmar cualquier cosa. Y además vamos ahí con nuestros propios reclamos, ¿no? Exactamente, en sintonía a lo que había planteado Kicillof. Yarlora también dijo que no va a firmar cualquier cosa. Los gobernadores patagónicos probablemente esta tarde den alguna señal similar también. Cada uno marca su distancia con distintos ítems en todo caso, ¿no? Los ítems de Kicillof no necesariamente son los mismos de Yarlora, que no necesariamente son los mismos que los de Torres, pero se empieza a configurar una mayoría que no va a aceptar esto así como está. En el caso de la Patagonia, por ejemplo, hay una negativa muy clara a que no se vuelva a poner impuesto a las ganancias, porque los sueldos patagónicos son más altos, con lo cual les cae un porcentaje aún mayor de su electorado ahí adentro, y los gobernadores no son boludos y no quieren ponerse a la gente de culo, o en todo caso prefieren que el costo lo pague el gobierno y no que lo paguen ellos. Hay una novedad también ahí que empieza a gravitar, creo yo, en términos de imagen presidencial y de apoyo o no al gobierno, que es el costo político de la indolencia. Lo que Ari cuenta todos los días con testimonios es una gestión cruel, pero también indolente, es decir, bastante inútil, porque en muchos casos el famoso gasto se realiza, el Estado paga cosas que después no se usan o se usan mal. Caso paradigmático, la flota aérea presidencial. Cuesta un fangote de guita por mes, porque vos tenés que seguir pagando costos de mantenimiento y demás, pero no se usa por una cuestión de pirotecnia, de marketing. Bueno, hay mucho. Ayer vieron que nosotros mostrábamos el gráfico de Nadine Argañarás, de dónde había caído el grueso del ajuste. Y el grueso del ajuste había caído sobre los jubilados. ¿Qué es lo que viene planteando el Fondo Monetario? Hace N cantidad de años, digamos, ¿no? Que el verdadero ajuste es por ahí, por el sistema previsional, todo lo demás es cotillón. Bueno, si uno ve el gráfico, efectivamente todo lo demás es cotillón, particularmente aquello que el gobierno despliega como caramelo de madera, despidos, cierres. Una anécdota respecto a esto, y ayer se habló de esta situación, por ejemplo, en la reunión con los empresarios. El gobierno salió a sacar pecho en su momento de que desmantelaba todas las áreas de control. De hecho, en el decreto que todos los días Ari dice, y con razón suscribo al pie, es el principal problema político que tiene la Argentina, la vigencia de secreto, porque lo habilita el gobierno a hacer una cantidad de cosas y a desplegar una cantidad de políticas muy nocivas, en muchos casos irreversibles, entre ellas el desmantelamiento del sistema de control del Estado. El desmantelamiento del sistema de control del Estado, naturalmente,
en una etapa tan larga de inflación en la Argentina, se asocia al control de precios, pero el Estado ejecuta otros controles. No es el único el control de precios. Hay otros controles sanitarios, bromatológicos. Bueno, este recorte que Milei le elogia a Petovelo gravita, por ejemplo, sobre controles bromatológicos, que es utilizado por las empresas. Es utilizado por las empresas para inflar precios. Ayer, en la conversación que tuvo Caputo con los empresarios, eran empresarios de alimentos, ¿eh? Incluso hubo llamados a empresarios que no asistieron, en el caso de Molinos de Río de la Plata. Caputo les hizo un repaso de todos los beneficios que le había dado a las empresas el gobierno y como contraprestación las empresas todavía no estaban limitando la inflación de precios. Por el contrario, vienen aumentando los precios. Si ayer se ve el REM, que es estas 60 consultoras que hacen un pronóstico de inflación al Banco Central, el REM está anticipando una inflación de marzo de 14 puntos. Si la de febrero cierra en 15, el horizonte no es de una profunda y vertical desaceleración. Marzo sino, estacionalmente suele ser un mes de repunte. Sí. Hay algunas consultoras que dan un puntito por arriba. Por eso, vos lo que estás teniendo es un panorama de esta inflación. Que es lo que todo el mundo descuenta, sobre todo en el sector empresario, que con este escenario probablemente hace una devaluación. Entonces, ayer Caputo decía, no se sigan cubriendo por una devaluación que no va a haber. Es lo que tiene que decir. Cualquier empresario que escucha a un ministro de Economía que dice que no va a haber devaluación, lo primero que hace es salir a comprar dólares. Y es como cuando argentino, confirman a un técnico en un equipo, ¿no? Bueno, sabés que si no gana el domingo siguiente se el va. problema es que, justamente, no hay mucha posibilidad de comprar dólares porque hay muchas empresas vendiendo dólares, sobre todo pymes, para pagar sueldos. Situación que también está en límite vertical. Hoy lo cuenta Rodrigo Núñez. Pymes que ya no tienen ahorros para financiar sus gastos cerrando todos los días. Hay empresas cerrando todos los días. Ahora, si quieren, mostramos los datos de la industria. Bueno, es y ayer se conoció esa información de una caída vertical de la actividad económica. Lo tenemos, ¿no? Sí. Claro, ahí, y cierro con esto antes de pasar ahí. Dale. Vos tenés un escenario económico muy crítico con un gobierno que le pide por favor a las empresas a las cuales les liberó absolutamente las manos en materia de controles que le bajen los precios. A las formadoras de precios A las grandes. formadoras de precios que están concentradas además. Claro, por eso, el sector es tremendo. Pero bueno, si querés Por primero eso digo el costo de la indolencia, porque eso es pura indolencia. Sí. Mala gestión. Si podés, Juan, primero mostrar el tuit de Roberto, digo, para que se entienda un poquito el contexto, pues estamos en una situación donde el sector empresarial no es todo lo mismo, yo siempre aclaro esto, y por un lado están los Roca, los Mindlin, los Marcos Galperini, y después está el panorama empresario posta. Y acá ayer Roberto puso el panorama empresario es aterrador, ruptura de cadena de pagos que preanuncia quiebras generalizadas, despidos, suspensiones, todos venden dólares para gasto corriente, dejan de pagar impuestos. Lo que hay por delante es catastrófico. Esto publicó Roberto ayer, que obviamente habla con muchos empresarios. Y queríamos mostrar un poquito datos que sostienen este panorama. Ayer el INDEC dio a conocer, por ejemplo, qué está pasando con la industria manufacturera, la principal generadora de empleo del país. Los que estén mirando lo van a entender clarito. Hay una caída general del 12,4% de la caída de la industria manufacturera y después todos los sectores, excepto el tabaco y equipo de transporte, todos los sectores están en rojo, pero en rojo mal. O sea, una caída, por ejemplo, en producción de maquinaria y equipo del 33%. Comparando enero de este año con enero del año pasado. Una caída de equipos de tecnología, ahí el simbolito es la computadora, del 32,5%. Una caída del 24% en muebles, colchones y otros industria manufacturera. Una caída del 19% en industria de metales básicos. Una caída del 15% en productos minerales, del 15% en productos del metal. Caída del 14% en industria de ropa. Caída del 12% de industria automotriz. Caída del 12% de industria automotriz, caída del 12% de químico, de plástico, de textiles, de madera, caída del 6,4% de alimentos. O sea, no solo te están cobrando más los alimentos, sino que están produciendo menos. Y el otro que es interesante para seguir con los datos del INDEC y después pasamos al de la UIA, es el de la construcción.
Porque la construcción es generadora de empleo directo y es generadora de empleo indirecto. Indirecto, sí. Mucho, y sobre todo la obra pública. Es catastrófico, como bien lo definía Navarro, caída del 21,7% interanual, o sea, comparando enero de este año con enero del año pasado. Y si se fijan en los que están al costado, los grises, que son, digamos, los insumos de la construcción, y eso es lo que es indirecto, cayó todo. Cayeron los artículos, la cerámica, el asfalto cayó un 62%. Se paró la obra pública. Se paró. La cal, 12%. El cemento, 20% de caída del cemento. 38% de caída del hierro. 28% de hormigón. Esto es una catástrofe. Sí, pero es importante que quede claro que esta es una catástrofe que no es producto de un error en la ejecución del plan, No. que no es producto de una mala concepción de la economía, sino que es exactamente lo que se está buscando. Esto es una catástrofe Si la planificada. inflación, No es un error como de plan, decíamos, es el plan. es el plan. Claro. Si la inflación, como decíamos, parece que empieza a plancharse, que no sigue el rumbo alocado que había tomado en las primeras semanas del gobierno de Milei, es solamente porque no tienen a quién vender, y cuando no tenés a quién vender no podés subir Exacto. el precio. Y estos son- Es el único motivo para el cual se planchó la inflación. Es el Y inicio estos- de la sí. plata dulce, ¿no? Porque mientras los mercados de holgorio, baja el riesgo país, baja el dólar, suben las acciones, la industria... Y mirá estos son Ojo que la muchos puestos de inflación no trabajo. está planchada, ¿eh? La inflación lo que está es en 2 dígitos, en el orden del 15-14, desaceleró del 25. Bueno. No, pero No, está bien, pero ojo que no está planchada. No, Tenés me una refiero a que aceleración- no siguió escalando, como era una No opción que sube, muchos economistas pero en la planteaban, que podía haber acumulada, 40, 50, Está 60 bien, pero mensual. no, en la acumulada vos estás sumando casi 70 puntos de inflación en 3 meses. ¿eh? Seguro, Sí, sí, no, sí. desde O sea, ya, incluso no, más. desde ya. Por eso, Pero, no, y ojo, esto eh. además, ahora para ir a los datos de la UIA, en construcción ya tanto la UOCRA como la Cámara de Construcción calculan 100.000 puestos de trabajo que se perdieron directos y 200.000 más indirectos. O sea, solo acá en este cuadrito hay 300.000 familias sin laburo. Solo en este cuadrito. Y después salió un informe de la Unión Industrial Argentina, que Sí. tiene un centro de estudios, que también son datos que abonan el tuit que mostramos de Navarro, que por ejemplo hablaba de que se rompieron las cadenas de pago. Bueno, el trabajo del centro de estudios de la UIA, acá lo vemos, demuestra que las empresas les preguntaron si pudo hacer frente a los pagos de salarios, proveedores, compromisos financieros, tarifas de servicios públicos e impuestos. Y fíjense cómo subió la partecita roja, y hoy en día al 53% de las empresas que les preguntaron tiene problemas de pagos, de salarios, de proveedores, de compromisos financieros, de servicios públicos e impuestos. Estos datos de la UIA, estos datos de la Unión Industrial Argentina en base a un relevamiento propio que hace de empresas. Esta es la cadena de pagos que decía Y Roberto. todo esto genera, claro, esta es la cadena de pagos. Y acá dejan de pagar impuestos. Por ejemplo, Dejan de pagar salarios. Ayer la empresa eléctrica Transenera anunció que no va a pagar salarios porque no recibe el pago claro. de El subsidio Estado, que compensa el precio. Y este es un cuadro, a Milei que le gusta publicar buenas noticias, este es un cuadro que publica la Unión Industrial Argentina en su informe, que es cada vez menos empresas creen que es buen momento para invertir. Los que estén viendo el gráfico arranca en enero del 2022, ven que venía bajando. ¿Sí? Le preguntaban a las empresas, ¿usted cree que es buen momento para invertir? Bueno, en enero del 2022 el 80% de las empresas te decía que sí. Y eso iba bajando, 68, 60, 54. Se mantuvo el año pasado alrededor del 50%. Igual fíjate que Y- en octubre, que Por fue eso. año electoral, mes electoral, Y a partir de que gana Milei, que es octubre, cae estrepitosamente. Y hoy solamente el 30% de las empresas relevadas por la UIA, por este informe de la UIA, te dice que es un buen momento para invertir en maquinaria y equipo. ¿Por qué maquinaria y equipo? Porque esa es la inversión a largo plazo. exacto. O sea, recién hoy que vino un empresario, justo hoy vino un empresario que invirtió. Dice, disculpe que estoy enviando el celu porque hoy me llega una máquina. La compró con un crédito del Banco Nación y hoy le llega porque se le dio el Banco Nación el año pasado, ese crédito. Pero este es el contexto. O sea, Bueno, cae la toda inversión industria. que no está haciendo la economía real está yendo a la timba. Sí. Y también Se duplicaron los PUT en 2 meses. vamos camino a, fíjate, recién veía, ¿no? Paro de transporte y, bueno, paro de los docentes y varios paros más. Y el Hay gobierno una que te amenaza. conflictividad No, pero además el gobierno permanente. te dice, te voy a descontar el día de paro. ¿A cuánto estamos
de que un trabajador, una trabajadora te diga, descontámelo, que me sale más caro por el transporte y por lo que tengo que comer las horas que estoy afuera de mi casa, quedarme en mi casa y no ir a trabajar a hacer paro. Te añado un detalle. Porque está en carísimo las obras- comer y el transporte. Es que ahí se ve claro que los subsidios al transporte son subsidios al que paga el sueldo Claro, y o sea, además del que al que lo entonces recibe. el gobierno cuando te diga, porque hoy es una amenaza el te descuento el día de paro, cuánto margen tenés para que eso deje de ser una amenaza y que ya ni siquiera te importe eso? Te añado Y un netamente detalle. hablando del bolsillo, ¿no? De lo que implica una lucha de hacer un paro. Ayer hubo otro derrumbe en la ciudad de Buenos Aires, Sí. en una obra en construcción en Sí, Caballito. ¿qué les pasa acá en Cava que se Que se han derrumba? desmontado. venden permisos de obra sin hacer No hay Se controles. controles. derrumban Se han desmontado edificios los acá. controles. Pero no entiendo por qué no es noticia en todos lados. Bueno, lo estamos que se contando. derrumbe. Te añado un dato en relación a este episodio, que es algo que está ocurriendo en varias obras en construcción. En esta obra en construcción, el obrador había duplicado la cantidad de personas que se quedaban a pernoctar. En esta obra que tuvo este derrumbe. Y es algo que viene pasando en varias obras de construcción. Lo contó Gino Bilianco el martes en... Claro, en para no otro- volverse a la casa. Exactamente. Se están estableciendo convenios por obra. La UOCRA tiene un alto nivel de flexibilidad de convenios, altísimo, donde entre otras cosas le permite establecer como parte del convenio laboral, por esa obra, estamos hablando de obras medianas y grandes, edificios, grandes construcciones, que se multiplique porque eso está arreglado. No puede quedarse viviendo en una obra de construcción mucha cantidad de gente de manera No, claro, indiscriminada. Eso porque está arreglado. No es un lugar No es un lugar para, habilitado no que está alguien la habitable, habite. claro, no está habitable. Se hacen los obradores con fines de sereno, ¿no? Bueno, se están arreglando que de manera formal, por lo menos, para que se tomen los recaudos del caso, puedan quedarse más trabajadores en las obras para no volver a sus hogares. Yo no tengo recuerdo de un episodio así, donde Es- se validen situaciones de esclavitud. Porque, Servidumbre, insisto, por lo menos, sí, claro. Bueno, porque personas, y personas que están escuchando esto y que trabajan en casas particulares, bueno, pero existe el régimen de Sí, trabajo, Sí. Cama adentro. cama, como se dice habitualmente, cama adentro. Sí, ese régimen existe, está arreglado dentro de una actividad. Que se empiece a ampliar por el costo del transporte es un sobrecosto para las empresas. Sería como trabajo con obra adentro. O sea, esto- Bueno, es que es un sobrecosto para las empresas porque hay que pagar seguro por la gente que se queda. Y si no se paga seguro, se queda de manera informal. Y si se queda de manera informal y tenés una tragedia como la que Sí. ocurrió hoy, el costo es mucho mayor. Entonces, ojo porque esto va a perjudicar aún más de lo que ya está perjudicado una de las actividades que es la más expansiva en materia de empleo, Sí. que es la construcción. De los datos que daba Ari también Todo acá... derivado de una decisión por Excel, ¿eh? Sí, claro. Que es el tema del transporte, de una decisión indolente. De los datos que dabas vos, Ari, acá un amigo que está escuchando marca que el hecho de que una de las caídas más pronunciadas sea en la compra de aparatos, eso significa que las empresas están viendo una perspectiva de que por delante esto no va a mejorar, digamos. Que no solamente cae el consumo final, cae la inversión en capital también. Claro. Cae es el pucho que una empresa quizás juntaba para comprar otra máquina que le permite armar la operatoria, ahora lo está usando para cubrir los sueldos unos meses para no tener que cerrar. Pero es que si una pyme vive del mercado interno y vive en el mercado interno, entonces necesita que la gente tenga plata en el bolsillo para supuesto. comprar lo que esa pyme produce. Si piensa que va a crecer, compra una máquina para producir más. Si piensa que no va a crecer, no compra la máquina. Es bastante evidente. Hace un volver par a de los números, semanas, sí. en un par de notas que dio en algunos medios, Mercado se llama, Adrián Mercado, que es dueño de inmobiliarias, se encarga de hacer subastas y demás, y que contaba que tiene una cantidad récord de pedidos de pymes que quieren vender su maquinaria, que quieren subastar su maquinaria, que él en general venía de muchos años de hacer subastas justamente para agregar maquinaria al parque industrial argentino o bonaerense, no sé cuál es su ámbito pero es un nombre muy importante en ese tablero, y que ahora está recibiendo todas llamadas de pymes que quieren liquidar su capital. Bueno, te cuento. Todo esto deja secuelas por Sí. largo plazo en la Y economía. te cuento algo más. Ayer se presentó un proyecto de ley, lo presentó el diputado Yesa. La última vez que vi era macrista, ya no sé, porque Sí, ¿viste? sí, es sí. muy El volátil. intendente de Pinamar. El ex intendente de Va a Pinamar. tener un cargo importante en el PRO a partir de la renovación de la Bueno, semana que viene. ayer presentó un proyecto de ley para la expulsión express de inquilinos que se retrasen en el pago de los alquileres. Es decir, ¿En serio?
Claro, la intención es aprovechar el decreto que desregula los alquileres y apalancar, digamos, el negocio por la vía de la valorización financiera inmobiliaria que están sufriendo hoy muchos alquileres. Primero que desde el punto de vista humanitario, el Estado no debiera favorecer el desamparo de las personas, ¿no? Pero es un gobierno cruel, como acabamos de ver al comienzo del programa, que no tiene empatía. Entonces, yo no esperaría del gobierno de Milei sensibilidad para convencerlo a Yesa de que no es lo adecuado desamparar a las personas. La expulsión express significaría que a sola denuncia se activaría una expulsión en no más de una semana. Eso es lo que plantea el proyecto de Yesa. El argumento de Yesa para el proyecto es, como muchos jubilados cobran poco, lo argumentó así, como muchos jubilados cobran poco, y muchos jubilados, o los que pudieron ahorrar, ahorraron en ladrillos, y esa es la verdadera jubilación de muchas personas. ¿Está defendiendo a los jubilados? Lo que dice Yesa es, bueno, para defender a los jubilados, lo mejor que podemos hacer es liberalizar maravilla. la expulsión de inquilinos que no pagan, porque es jubilación que no reciben los jubilados que invirtieron y ahorraron el ladrillo. Ese es el argumento de Yesa. Él solo jugó del hambre en su aspecto más brutal, ¿no? En vez de plantear un sistema que mejore los ingresos por la vía solidaria, es decir, que haya más actividad económica, mejor empleo, más remuneración, mejor aporte y que esos mejores aportes redunden en una mejor jubilación, lo que plantea es los juegos del hambre. Echemos a los inquilinos que justamente por la caída de la economía probablemente no puedan pagar alquileres. Entonces no solamente los sometemos a la angustia del desempleo, la pauperización, sino que además los desamparamos desde el punto de vista habitacional para proteger una inversión que, como ocurre con las prepagas, y entiendo que hay un informe, y ahí vamos para ahí, que como ocurre con las prepagas, es una inversión que está orientada a ganar por precio y no por volumen. Que Los negocios inmobiliarios, la Argentina. Los negocios inmobiliarios han sido el corazón de la gestión macrista en la ciudad. Ganar por precio y no por volumen es un país chiquitito así. Sí, claro. Porque ganar por precio significa que el que no pueda pagar no tiene acceso a nada. Che, hay mucha gente escuchando este pase y llegan comentarios muy valiosos, por eso los leo, ¿no? Pero acá otro amigo y oyente que comenta respecto a lo que decías vos, Murat, ¿no? Que el primer antecedente de una villa miseria en la ciudad de Buenos Aires tiene su origen en la década del 30, cuando los estibadores del puerto no sabían si al día siguiente iban a tener trabajo o no y no podían pagarse el tranvía para volver a sus hogares. Entonces se quedaban a dormir en galpones por la zona de Retiro, en lo que ahora es, o cerca de donde ahora está la Villa 31. No es la misma continuidad porque en el 35 los echaron de ahí, pero la primera villa miseria se generó por un fenómeno muy similar. Y me agregan acá, además de eso, que hay una película que se llama Puerto Nuevo, de Amador y Soffici, del año 36, que probablemente se pueda ver en Cinear antes de que lo den de baja, donde se ve justamente todo este drama de los trabajadores que tienen que quedarse el retroceso a vivir en galpones y armar, digamos, una vivienda precaria ahí porque no pueden volver a sus hogares. Un siglo estamos hablando. No, debe estar mintiendo tu amigo porque el peronismo es el que crea pobres. O sea, un saludo, perdón, a Lucho pero también, seguro que es mentira. Digo, y si acá cada uno se arma el relato que quiere. Eso es cierto. Armás el verso que querés, entonces te lo van a negar. Es así de perverso este gobierno, con todo esto que estás contando, Adri. No, que además... Agrego algo más para antes de pasar, porque ustedes se acuerdan, a mí uno de los discursos que más me gustó de Cristina de los últimos años fue el que dio en La Plata justo antes de que la condenaran. En el acto ese que hace, que parecía que iba a volver a ser candidata, que todas las primeras filas estaban llenas de ministros de Alberto. En el Estadio Único era, ¿no? En el Teatro Argentino. En el Teatro Argentino. Cuando ella habla de la importancia de que la familia comparta la mesa como momento que marca que la sociedad está funcionando, que el papá trabaja y puede volver a la casa, que el hijo estudia pero puede volver también a su casa, que no se tiene que ir a otra ciudad, que la inseguridad les permite a todos, digamos, volver tranquilos, que hay algo para poner en el plato y demás.
Y que además... Porque sí. todos estos casos lo que hacen es romper ese tejido social. Acá me agrega Lucho que claro, esa primera villa que se forma es solamente de hombres, de varones, porque quedan separados de sus familias y es lo que está pasando con estos trabajadores que se tienen que quedar a dormir en las obras en construcción. Se rompe el núcleo familiar y eso... Lo que va rompiendo es el cimiento sobre el cual se puede reconstruir el día de mañana. Si eso termina de deshacerse, es mucho más difícil el día de mañana recuperar lo que ese teníamos. reclamo de Cristina de la cena. No es ¿Por qué la cena y no el almuerzo? Porque también hablaba de el orden, es decir, que vos a las 9 de la noche ibas a estar en tu casa y no ibas a necesitar de un segundo trabajo. Hombre, mujer o los hijos, digamos que ya o no estaban cursando o no estaban en la escuela. Cuando se empieza a romper eso, porque vos tenés que hacer un segundo laburo, rompés el vínculo y también empezás a estar en esa soledad de la que Belén, hoy estamos Nobleza hablando. obliga, eso está Sí. pasando hace una década, ¿no? Entonces, No, sí, total. se lo viene rompe un hablando hilo que hace estaba rato. muy finito, se rompe un hilo que estaba muy finito y es ahí donde se apalanca la narrativa de gobierno. Bueno, pero la cosa venía muy mal. Sí, Entonces, pero un hilo finito se puede reforzar. Un hilo que se claro, rompió. esa sería la cuesta más réplica volver a la anudarlo. narrativa de gobierno. Y ahí volvemos a la réplica, a la construcción de la alternativa. Ayer, lo cuenta Fer hoy en una nota, muy interesante, Infran, que pasa a ser como Kicillof al comienzo de la semana en su discurso de apertura de sesiones solidarias, pasa a ser también un protagonista de la reconstrucción, convocando primero para el 22 al Congreso. Dato lateral, la licencia de Alberto Fernández, Sí. que ya nadie considera un jefe político en ninguna circunstancia, digamos. Los Dato- pocos que quedaban se fueron en los últimos días cuando vieron cómo se abrió de Claro, ambas. dato central de la convocatoria, la intención de empezar a reconstruir incluso institucionalmente el peronismo. Explícitamente. Y dato de la foto, que lo cuenta bien Feroy, la foto que involucra a Pichetto, a Moreno y a otros dos dirigentes que no reconocen, pido disculpas. Lo comentamos ayer acá, pero Claro. está bueno volver a verla si la tenemos, la foto de ayer en Sorrento se juntaron, ¿no? Sí. Para marcar Sí. también esa... Claro. Esta foto lo pone a Infran, que de hecho ocupa el centro de la Sí. imagen, lo pone también en un proceso de reconstrucción desde un peronismo que pretende construir de modo plural dentro de la propia estructura del peronismo, en este caso, ¿no? Pues son todos dirigentes que se reconocen Pero peronistas. eso no es pluralidad de peronismo, eso es mamarracho. No, bueno. No, pero lo tenés a Pichito ayer defendiendo que los diputados ahora ganen 2,5 palos. Bueno, Entonces, ¿en qué nube de pedo vive Pichetto para decir eso cuando estamos hablando de que los jubilados no llegan a fin de mes? bueno, yo lo que digo Eso es mamarracho, no es peronismo. yo creo que el peronismo, ahí le cedo la palabra a Lantos, que es más peronólogo que yo. No, de ninguna manera. No, peronólogo, no dije peronista, dije No, peronólogo. peronólogo Y probablemente suena más tener peronista, peronómetro, y probablemente medir más el- peronista que yo también. Eso sí. Seguro. No, Pero a ver. yo me quedé en el Colorado Ramos, es lo que más me acerco. Pero digo, más allá de estas consideraciones de Belén, lo que digo es, hay una intención de construir, desde el punto de vista institucional, de manera plural. Ujú. Dentro de una estructura que venía para la fragmentación, que venía orientada a la fragmentación. Ahora, para que esto se solidifique, vamos a ver cómo funciona el Congreso, que me parece que ahí está Esa es la clave, esa es la clave. Porque ahí hay varias cuestiones, ¿no? Pero si uno trata de reconstruir qué es lo que pasó ahí y verlo en un contexto más amplio, en un contexto donde Cristina también está hablando, no ahora en realidad, desde el 2016, de ampliar las coaliciones y demás, lo que se ve es un Infran, que es el presidente del Congreso Nacional Justicialista y decidió tener un rol activo en la reconstrucción de esa instancia institucional, que esta reunión tuvo dos versiones, digamos, que coinciden un poco. Porque desde el infranismo dice, bueno, estamos haciendo lo posible para volver a traer al PJ a aquellos que no estuvieron, aquellos peronistas que no estuvieron en los últimos años. Y es una definición que le cabe tanto a Pichetto como a Moreno. Sin, digo, después, en todo caso, si alguien quiere discutir quién es peronista, quién no, cómo se pone la línea y todo eso, me parece que es otro debate. Lo cierto es que Pichetto era parte, durante los 12 años de kirchnerismo, del dispositivo kirchnerista y después se fue. Moreno también y después se fue. Y están en esta foto, aparentemente, anunciando la posibilidad de que vuelvan a incorporarse a esa galaxia, a ese
a ese gran universo que es el peronismo. Moreno, por la tarde habló de una confederación de partidos peronistas, que creo que va en el mismo sentido, digamos, que el peronismo republicano de Pichetto, principios y valores y demás, pasen a formar parte del frente que encabeza el peronismo tradicional, el PJ, del que hoy en día está, ya todos sabemos quién representa, quién tiene como principales dirigentes en el Congreso, en las provincias y demás. En ese sentido, es clave ver qué pasa en el Congreso, como vos decías, porque si bien en el Senado están los votos para voltear el DNU, cosa que probablemente pase a más tardar de acá a 2 semanas, lo venimos diciendo, el tema es la Cámara de Diputados. Claro. Si Pichetto mueve a los 16 diputados que a veces le responden y a veces no, por eso es un sí, a que voten en contra del DNU, está muy cerca de voltearse el DNU. Bienvenido sea en ese caso. Claro, muchos lo Bienvenido leían en sea. el PJ en esa clave, ¿no? En el bloque que encabeza a Pichetto. Hay un dato que para mí complementa esto, que es el tweet, que perdón, no lo mandé, así que lo pido ahora a ver si lo pueden buscar, del negro Yoma, contando que se reunió con Cristina. Son 2 tweets y es muy interesante porque también da cuenta de que este proceso de ampliación para reconfigurarse y para reagruparse, tiene varias aristas. Infran es una, Cristina sin duda también es otra. El trabajo que está haciendo Axel de acercamiento a gobernadores no peronistas también. Ahí vemos. Jorge Yoma tuitea un diálogo, dice, negro, ¿la ves a Cristina? Playero de un estacionamiento en Cava. Hace un tiempo que no. Por favor, si la ves, decile que los de abajo estamos con ella. Y cuando vayas a la tele también decilo. Y después pone, ayer cumplí con el compañero, transmití su mensaje y tuve una agradable charla con Cristina Fernández de Kirchner, lúcida como siempre, preocupada por el país y con ganas de ayudar a reconstruir al peronismo. Dios bendiga a nuestra patria. Ahí yo me está diciendo 2 cosas. Una, que se reunió con Cristina, pero otra, al reproducir esa anécdota que puede haber sucedido o no, está reconociendo que Cristina sigue siendo la que tiene en todo caso una parte de esa representación que el resto del peronismo no logra construir. Y que sin ese vínculo no se puede, es decir, otra vez caer en la idea de del experimento de un peronismo anticristinista, no se puede, como no se puede tampoco pensar que solamente con la fracción cristinista alcanza, porque ya se ha visto en los últimos años que incluso ampliándola mucho no alcanzó. Entonces, mirá, en relación a esto que decís, un amigo que es editor del peronismo, editor de libros del peronismo, me está mandando un párrafo de conducción política donde Perón se refiere a la unidad de concepción como paso previo a la unidad de la acción, que es algo que yo vengo insistiendo como método, ¿no? La unidad de la acción, cuanto más plural mejor, porque más personas agrupa y más realidades incorpora. Bueno, no voy a leer todo el párrafo, es un párrafo largo, pero básicamente está en línea de esto que estamos comentando. La unidad de la acción es lo que se necesita ya no en un proceso de resistencia, sino en un proceso primero de diagnóstico y después de reconstrucción. Lo que plantea Belén es una discusión de liderazgos. ¿Quién representa mejor la reconstrucción? ¿Quién tiene más capacidad para llevarla adelante? Aquellos que oscilan en sus posiciones, que representan sectores particulares. ¿Son esos sectores particulares los adecuados para reconstruir un proyecto de mayorías? Bueno, esa discusión, que puede ser en simultáneo, que no tienen por qué ser. Sí, en general se da de forma silvestre, mezclada, revuelta. Se da mezclada, incluso los términos que recién lo planteaba Belén, digamos. Pero esa discusión de nombres es muy importante, pero no es lo fundamental en esta etapa, creo yo. Por eso me parece que hay que valorizar tanto el episodio de Franco como el episodio nos olvidamos por un ratito de la boleta Macri No, Pichetto, yo no me olvido para nada. Es más, yo soy de la idea de ni olvido ni perdón. No hay que olvidarse, hay que construir el mayor sobre crítico esa experiencia. del que no es con todis. Que el debate en el Congreso se tiene que dar y vos tenés que frenar el DNU y tenés que conseguir los números y todo. Esa acción es válida, pero también si a la par vos querés construir una alternativa para algún día gobernar, no me parece que sea con todos y con todas. No, bueno, acá en realidad es con todo, digamos, porque a las mujeres todavía no estamos ni hablando. Entonces digo, y si seguimos hablando de personajes como Pichetto, más se retrocede de hecho, para un liderazgo en serio. De hecho, en Una los cosa es lo últimos días estratégico. aparecieron mucho Moreno y Pichetto juntos, y los dos hablando muy en contra de Kicillof. Pichetto Claro que el mensaje de ellos va contra Kicillof. No, esa no es ninguna duda y está claro, pero también uno reconoce
el volumen objetivo de cada dirigente y del lugar que le Sí, toca ocupar. eso Cuando sí. confluye un arroyo en el Paraná, se sigue llamando Paraná, no se llama arroyo. Acá estamos viendo... No, eso está claro. Digo, y recordemos lo que decía... Yo parto de esta base. Sabemos muy bien lo que piensa Infran. Lo dijo muy claramente el viernes pasado en la apertura de sesiones. Sin ir a Kicillof. Yo ahí lo que veo es a Infran sumando a Pichetto y a Moreno y no al revés. Porque me parece que el peso político objetivo del presidente del Congreso del Partido Justicialista es mucho más grande que el peso político objetivo Hoy hablamos, de un diputado como Pichetto o de Guillermo Moreno. Con todo el respeto que merecen y con todas las diferencias que uno tiene con ellos, digo respeto que merecen en el sentido de... De ser humano. No, y de... Ya está ahí, está bien. Pichetto, que fue compañero de fórmula de Macri después de 4 años de macrismo, con lo cual sabía perfectamente dónde se estaba metiendo. Claro. Un pésimo juicio a mi entender, además de que no esté de acuerdo. Digo, tomó una decisión mala en términos políticos, pero sigue siendo el tipo que ordenó durante 12 años el Senado de la Nación para que se aprobaran Sí, leyes sí. históricas. Entonces, Con las que no estaba de acuerdo. Con las que no estaba de acuerdo, pero ¿cuál era mejor Pichetto? El Pichetto que estaba sumo eso para- conducido Iba justamente a eso. políticamente hacia un lugar con el que no estaba de acuerdo, pero donde él ocupaba parte de un engranaje, o el que después trató de ser un libre agente de el cambalache en el que se le volvió Por el eso. macrismo después de 2019. Iba justamente a eso, nos conocemos. Y sí. Porque sí, Entonces, el tema es ¿quién el conduce? tema, bueno, por eso iba. Recién hace un rato hablamos con el Cuervo Larro, que es otro actor importante en esto, que hace mucha autocrítica de lo que fueron los 4 años del gobierno del Frente de Todos, incluso propia, dijo, a mí también, digo, todos tenemos una cuota aparte de haber implosionado esa experiencia política, en la cual había una cuestión sobre el liderazgo, que era quién ordenaba. Sacando del medio, por ejemplo, a Cristina y Alberto, hubo una decisión en ese Frente de Todos, que nosotros la criticamos mucho, que era dividir los ministerios en forma vertical y no horizontal. ¿Qué significa eso? Y para los que vieron, ¿cómo se llamaba la serie esa, la linda, la nórdica? Borgen. Lo van a entender, y si no se los cuento, las coaliciones europeas, que son más conocidas, forman gobierno de coaliciones de partidos que piensan distinto, pero después cada partido se queda con un pedazo entero del gobierno. El partido más fuerte se queda con el Ministerio de Economía, sí, siempre hay un partido verde, ahí le dan el Ministerio de Ambiente, hay otro que se queda con el Ministerio de Salud, etcétera, pero entero. Entonces, Perdón, y te hago un asterisco, hay una figura central que es el secretario de Estado, que es la continuidad de los negocios entre el sector privado y el Estado, que es el Claro. tipo que le dice a la presidenta, che, Hasta acá. mirá que esto no se toca. Claro, la bueno, por eso, petrolera ahí no hay se una toca. continuidad, pero digo, para que se entienda, para traerlo acá, que fue una experiencia sui generis nuestra, ¿qué se hizo? Se hizo una coalición de gobierno donde estaba el kirchnerismo, estaba el cristinismo más cristinista, estaba Alberto, el Frente Renovador y algunos más. Ahora, en vez de dar los ministerios enteros, se daban los ministerios, le dabas el ministro a uno, el viceministro a otro, el secretario a uno, el subsecretario a otro, el director nacional. Bueno, eso no funcionaba en términos de lógica, pero no funcionaba porque dentro de los ministerios no se podía ejercer el liderazgo. Bueno, pasa lo mismo cuando sucede afuera, por eso está bueno el ejemplo de Pichetto. Bien conducido y bien liderado, Un cuadrazo. es un tipo Por eso útil. Ari, en los 2 mandatos de Kicillof, él siempre pidió armar el gabinete y nunca pidió colar a los propios en las listas. Él siempre tiene el gabinete como algo fuerte para trabajar y para ir él. Por eso, pero ahí hay una cosa, por eso En lo vuelvo a la suyo. charla con el Cuervo, que me pareció interesante. Está la parte institucional, que son los gabinetes, los ministerios, el propio PJ. Sigue, imagínense, sigue presidido por Alberto Fernández. Si eso, no hay ningún liderazgo ahí. Y hay una cuestión más de quién lidera el movimiento, que es un poco lo que está en discusión ahora, ¿no? ¿Quién lidera el espacio nacional? Y ahí quería, perdón, popular. quería retomar, porque después uno dirá, bueno, está bien, es quien conduce lo que importa y no quienes están atrás, estamos todos de acuerdo. El tema es cómo se define quién conduce y cuándo se define quién Bueno, conduce. esa era mi pregunta siguiente. Che, ¿está todo bien con que los procesos van a cuajar, lleva tiempo, La velocidad es monstruosa. Es la película Tiempo de llámala. La velocidad pero que está imprimiendo en el muy pocas horas se gobierno de avanzan Milei. muchos años, Perdón. o sea, retrocede muchos años. La velocidad que le está imprimiendo de Milei a los cambios, no irreversibles porque
hemos vivido estas No, no, épocas, pero en algunos casos pero son hay irreversibles. algunos que son irreversibles, ni hablar las partes de la vida, y otros como que tardan muchos años. El industricidio cambia muchos años en revertirse, es el más, y la financiarización de la economía también. Pero digo, la velocidad a la cual lo está haciendo hace que el peronismo tenga que ir más rápido. El campo Sí, popular, pero- Bueno, el perdón. movimiento Campo Popular, también coincido. No, pero pero- no acotaría, porque me parece que lo que plantea Kicillof en ese aspecto hay que valorizarlo también. Kicillof el lunes plantea una convocatoria más amplia, no contradictoria a la infran. Yo lo que estoy planteando ahí es que cada cual hace su laburo Sí. para, Ujú. en la lógica de unidad de concepción, primero es todos tener el mismo diagnóstico, mantenerse dentro del mismo ecosistema y después ejecutar la unidad de acción que le ponga freno a un gobierno que ya ha dado muestras de querer generar cambios estructurales muy difíciles de revertir. El peronismo post-2015 funcionó siempre como un termómetro roto, ¿no? Quedan un montón de pelotitas chiquititas de mercurio dispersas y se van juntando, pero no todas en un mismo proceso, sino que se van juntando 2 acá, 4 acá, hasta que terminan Además, todas sumándose y demostró que a la masa. Y demostró que la Pero- unidad no es garantía de nada, ni siquiera electoral. No, Eso desde pero sí, ya. Pero- en términos de cortafuego, pero para ojo. esta etapa. Pero ojo, yo creo que ahí, en la acción y en el cortafuego, es donde se va a encontrar los primeros acuerdos. El riesgo que corres si definís la conducción demasiado temprano es que se pierden incentivos para sumarte. Vos para sumarte a algo tenés que tener, aunque sea la mínima expectativa de que te van a dejar correr, de que te van a dejar competir. Sí. Después sabés que no llegás o que quizás llegás a cierto punto y negociás, pero... Por ejemplo, yo creo que, y esto es un poco de información y otro poco de análisis o hasta de que la próxima foto importante va a tener como uno de sus protagonistas en este sentido a Yarlora. No sé con quién se la va a sacar. No tengo el dato de Pero quién va va a a estar, ser va a el que estar. va a ir a sacarse la foto. Yarlora va a entrar en una propuesta así, mínimamente con la promesa de que si quiere ser candidato en 2017, por lo menos le garanticen una interna. La pregunta es, ¿queremos construir con Yarlora adentro o afuera? Yo creo que el peronismo cordobés estando afuera ya causó demasiado daño. Traémelo adentro con la confianza de que se va a poder construir una propuesta en estos años superadora a la que pueda llegar a traer a alguien que le tendió la mano a Milei, que tiene que Yarlora funcionar. tiene un problemón porque su No, electorado... Puse un ejemplo igual. No, pero tiene un problemón político interno porque su electorado votó Apoya a a Milei. Macri y apoya a Milei. Por eso. Entonces, es su electorado, no solamente es su ciudadanía, Ujú. es el electorado de él. Sí, sí. Ayer Macri hizo un movimiento, porque acá juegan todos, ¿no? Macri hizo un movimiento también muy interesante. Lo abrazó a Puyaro, que estaba en la línea de Yarlora. Es más, Sí. Puyaro y Yarlora venían jugando juntos el juego del gato y el ratón con el gobierno. Que te acompaño, que sí, que no, que la parrala, ¿no? Voy, no voy, vengo, no vengo, impuesto a las ganancias no, pero impuesto a los altos ingresos sí. Estaban jugando ese juego. En el abrazo que ayer Macri le hace a Puyaro en el marco de la Fundación Libertad, que es una foto, como vos decís, Nico, que no es un abrazo programático, pero que primerea otros abrazos Sí, claro. de Puyaro con otros sectores, Macri empieza a construir también el día después del fusible, del cual venimos hablando nosotros, y no lo hablamos solo por una cuestión de deseo, sino porque es algo que se habla mucho en el sistema político. ¿Puede seguir Milei gestionando su propio gobierno o es el fusible de su gobierno para que el proyecto de poder siga activo? La que viene acumulando muchas fotos es Victoria Villarruel. Y son fotos que están precedidas de reuniones. No le dimos importancia esta semana, no le dimos tiempo, pero sí importancia. Tengo datito de DNU. Estuvo 3 días, ahí voy, 3 días y medio en Mendoza. Sí. 3 días y medio. Venía de estar 2 días y medio en Salta. Lindas bodegas en Mendoza recorrió, ninguna boluda. No, rico, comió rico. Pero en esos 3 días y medio no solamente se juntó con Cornejo, que es del radicalismo, se juntó con otros dirigentes también del peronismo, en Mendoza. Villarruel está construyendo una imagen para sí misma de derecha light. Estamos hablando de una persona que es negacionista, ¿no? Si no perdamos de vista la compensación molecular. Es reivindicadora más que negacionista. Bueno, es Reivindica lo que reivindicadora. se hizo, no dice que no sucedió. No, pero el al genocidio negar- dice que está bien hecho. Es una discusión histórica, pero al negar la cifra de 30.000,
es una acción negacionista porque el primer hecho del negacionismo es negar la cifra de víctimas. Y ella niega la cifra de víctimas. Entonces es negacionista y además reivindica. Pero digo, la estructura molecular de Villarroel es esa, es la derecha pura y dura. Es el partido militar, conservador. Ahora los abogados de los que habla siempre. Los abogados. Los milicos que están, como ayer denunció aquí Cristina Camaño, copando el sistema de inteligencia. ¿No? Eso es Villarroel, pero está construyendo una imagen distinta. Lo hace en público y lo hace en la reunión con los gobernadores. Me parece que lo de Infran es muy importante porque tiene mucha potencia en ese ecosistema. Sí, claro. Para decirlo sencillo. Hasta ahora lo tenés a Jaldo sacando los pies del plato. Claro. Pero después de Jaldo lo tenías ahí, no voy a dar nombres, a 2 o 3 gobernadores muy tentados también a tomar, dame el vale, tomar la pizza, ¿eh? Muy tentados, porque están bastante ahorcados. Sí, sí. Infran tiene una capacidad de ordenamiento pero es lo que decíamos que del hoy no tiene discurso Axel en ese ecosistema de Sí, gobernadores. pero yo creo que hay una coincidencia ahí, porque nosotros decíamos que en el discurso de Axel y en los 7 puntos que planteaba, había una cuestión de, Milei dice, vení conmigo, quédate a la intemperie, y Axel decía, miren que si nos juntamos nosotros también podemos hacer un techito. Bueno, Infran está poniendo una teja en ese techo también. Quizás no en el mismo, pero en la idea de que pueda haber que no es cerrar con Milei o intemperie, que pueda haber una construcción política. Después será la discusión, habrá una discusión, me imagino, que tiene que ver con los liderazgos, de cuál es el mejor método para confrontar y construir, para confrontar con el actual gobierno y construir una alternativa. Claro, cuando yo digo alternativa, Adri, y pensaba que esa gente no debiera de formar parte de esa alternativa en serio, sobre todo para nuevas generaciones más jóvenes todavía que yo, es porque es tanto, pero tanto el daño de este gobierno que lleva 3 meses y va a ser tanto más profundo por la catarata de información que recién planteaba Ari en todo el trabajo y se siente y se palpa tanto que va a ser natural una alternativa y que te va a reforzar mucho por todo esto malo. Entonces, en esa alternativa donde vos podés llegar con más pureza, por decirlo de alguna manera, es necesario que para un futuro gobierno llames a estos personajes que hace días, semanas atrás no mezclemos los tiempos, Belén. Yo soy el primer crítico del escontodis como concepto. Acá me han escuchado muchas veces criticando esa idea. Sí, lo sé. Ahora, lo que digo es, en esta etapa, lo que vos tenés que evitar es que Milei o el gobierno de Milei, Villarroel, Macri, obtengan eso que están buscando. Que es una apoyatura institucional por el lado de los gobiernos, las jurisdicciones, municipios, gobiernos provinciales, y que al mismo tiempo se acumule poder suficiente para voltear el DNU. Porque si no se voltea el DNU en el corto plazo, el DNU se está usando para aplicar daños que en muchos casos yo considero son irreversibles o van a ser muy difíciles de revertir. Total. Entremos también, tengamos en consideración de que Infran cuando hace esto o cuando llama al Congreso tampoco está actuando o cortándose solo. Viene habiendo reuniones de las autoridades del PJ Nacional, una mesa en la cual están Axel Kicillof, Guado de Pedro, Santiago Cafiero, Lucía Corpacci, son varios más, no me acuerdo ahora todos, pero digo el sindicalismo, está Yasky, ¿no? Está el sindicalismo, está la CTA, está la CGT, que tomaron juntos la decisión de pedir la licencia de Alberto Fernández, de convocar al Congreso. Y me imagino que también han hablado de este tipo de medidas. No me imagino que Infran vaya un jueves a la noche a reunirse con el PJ y el viernes a la mañana se saque una foto desayunando. Sí, hoy está, con hoy está la reunión de los gobernadores, ¿no? De los patagónicos. Ahí lo vi entrar a Beretilnec y lo vi también y lo vi entrar a Claudio Vidal, a Santa Cruz. Es noticia de eso porque Vidal no había confirmado hasta el último momento si asistía o no. Y el título por lo menos que vi es que a todos les preguntaron sobre el tema ganancias, de retorno del impuesto a las ganancias para los salarios altos, y todos dicen que no. Y en la Patagonia exactamente. La Patagonia casi que te diría hasta un trabajador de comercio. Sí. Por eso. Por los costos, ¿no? Por el tipo de laburo, por la zona... el costo de vida que tiene exige salarios por encima del promedio. Y ahí es interesante porque el gobierno insiste, incluso filtraron hoy, o no sé si lo dijo el ministro Francos, que si no les votan la ley ómnibus, lo van a aplicar incluso en términos retroactivos, o sea, ir a buscar plata que ya los trabajadores no tienen. ¿Cómo lo pueden aplicar sin votos en el impuesto a las ganancias? Necesita votos en el Congreso.
Bueno, digo lo que dijo Franco, ya sé, pero quiero insistir con la idea de que si efectivamente las provincias, que yo creo que sí necesitan esos fondos coparticipables, recordemos, ganancias se coparticipaba, entonces... Y aparte es la que al- se coparticipa en mayor proporción Sí. a las provincias, más que cualquier otro impuesto. 70% de ganancia va a las provincias. Teniendo una situación de niveles de pobreza del 50-60%, tenemos Depende en cómo lo Argentina, midas, pero sí. salario que ha caído un 20% de su capacidad adquisitiva, hay que ir a buscar un impuesto coparticipable a donde se puede. Y donde se puede es en la riqueza. La Argentina grava muy poco y menos que los países de la OCDE, casi la mitad que los países de la OCDE, la riqueza y el patrimonio. Tenemos en la Argentina, de hecho tenemos más o menos la base de datos, que son los que pagaron el impuesto a las grandes fortunas. ¿Sí? Y eso era patrimonio declarado. Tenemos en la Argentina gente muy rica y que va a seguir siendo rica, Sí. ellos, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y hasta sus chosnos, me animo en algunos, si se les cobra un impuesto a la riqueza, y repito Bueno, este concepto, hay la un tengan dato- donde la tengan. Perdón, el impuesto, la traducción legal del impuesto a la riqueza, que en su momento se conoció como impuesto a la riqueza, es el de bienes personales. Si vos ves en la ley ómnibus, Sí. la ley ómnibus Lo diluía el impuesto a los bienes personales hasta hacerlo desaparecer. En el marco de un generosísimo blanqueo. La Y- intención del gobierno no es hacer Pará, y sumo una cosa lo para que que no dice me Ari. digan que esto es una idea, porque ahora que está de moda perseguir gente que reivindica la Unión Soviética o esas Yachara cosas dijo así, algo parecido a vos. y meterlas en cara. El Ojo con lo... comunista ya llora. Bueno, esto lo hizo Biden en Estados Unidos. hizo Lula En Estados ahora. Unidos, no, está bien, pero para ir un poquito más lejos, Sí. en Estados Unidos existe desde desde la década, finales de la década del 60, del año 69 de hecho, un impuesto alternativo mínimo, perdón, en Estados Unidos existe desde el 69 a las personas humanas, Sí. que tengan alta capacidad contributiva. Y el año Que además, pasado... perdón, en la década del 70 y demás, llegaba a tener alícuotas superiores del 90%. Es decir, si vos ganabas más de tantos millones, de mucha plata, de cada $100 extra que te entraban, 90 iban al fisco y 10 te quedabas vos. Eso existe desde el año 69 en Estados Unidos, ¿eh? Y desde el año pasado se hizo lo mismo a las corporaciones. Corporaciones, estamos hablando de grandes empresas, digo porque Sí, no recién pymes. mostramos lo que está sucediendo con las pymes, con las industrias, con sectores enteros de la economía argentina que lo están destrozando, pero hay sectores que están ganando mucha plata. Por ejemplo, esta semana se conocieron los balances de los bancos. Si uno mira los balances de los bancos, que repito son públicos, ve una rentabilidad del 700, 800, 900, hasta 1000% en algunos casos, comparando el último trimestre del 2023 con el último trimestre del 2022, es el último dato. Bueno, en Estados Unidos se les cobra a esas corporaciones un impuesto extra sobre lo que declaran que ganaron. Ahí hay un montón de plata para Y ir se a- controla además mucho más que esa declaración sea fiel, que es lo que se pasa acá. En Estados Unidos le llegas a mentir A a la SEC, Sí. que es la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos, y estás en problemas seas quien seas. Y vas preso. No problema de pagar multas, vas muy preso. Y yo no soy un fan de estos, pero en estas cosas digo, ¿vamos por impuestos coparticipables? Sí, total. Pero sobre el patrimonio de los ricos y de las grandes empresas. Te haré un dato más que leí esta semana y me pareció muy Y no se va a interesante. ir, y antes que nada, sí. no se va a ir nadie. Eso de, no, que no les... Reglas que se van a ir no se van a ir. Si pueden están hacer haciendo un negocios, montón se de quedan. plata acá, no se van a ir. Así no es. pasa eso. Ahora, Esta hay un semana, déjà vu enero. hagamos un toque, Fer, porque viene justo con lo que venía Sí. mencionando Ari. En el newsletter de Iván Jagroski cita un informe de P4Q, la consultora de Álvarez Ajá. Agis, que tiene un dato muy interesante. El informe se titula Los obstáculos distributivos para bajar la inflación. Y lo que hace es divide al país en 4 sectores, a la economía argentina en 4 sectores: clase baja, clase media, clase alta y empresas. Y dice que de un total del 8,3% del PBI que el Estado Nacional gasta o deja de recaudar, es decir, subsidia o exime, un 2,6%, es decir, el 31% del total va para la clase baja y la media, un 3,8%, es decir, un 46% del total a la clase alta y un 1,9%, es decir, un 23% del total a las empresas. Es decir, que de cada 100 pesos que el Estado argentino pone, ya sea a través de subsidios o dejando de recaudar a través de exhibiciones, como la de Mercado Libre, por ejemplo, de cada 100 de esos pesos, solamente van al
los 47 millones de argentinos, el 30%, 30. Los otros 70 son para subsidios o a la clase alta, que son, por ejemplo, el hecho de que vos no pagás ganancias si tenés acciones, que no pagás ganancias o no pagás otros impuestos si tenés ciertos campos en ciertos lugares y demás, o a empresas que obviamente tienen este tipo de programas de incentivos, que son buenos cuando son virtuosos, es decir, cuando le dan al Estado más de lo que el Estado le da a la empresa, pero no son buenos, en principio, cuando lo que le dan a la empresa es un 10% más de ganancia cuando ya tiene ganancias extraordinarias, y sobre todo cuando decidís hacer eso y desfinanciar el sistema público de universidades, por ejemplo. Claro. Cuando pones a sopesar en a dónde va esa plata y en vez de subsidiar a los más ricos debería ir a mantener el sistema de ciencia, el sistema de salud, el sistema educativo. Cuando se habla de que el Estado invierte en la sociedad, bueno, sabemos que de cada 100 pesos, 30 van realmente para la sociedad y los otros 70 van para los más ricos y para las grandes corporaciones. Sí, el otro día contó un rector de universidad que el beneficio a Galperín, a Mercado Libre Galperín, era el igual que lo que destinaba el Estado a todas las universidades nacionales. Así es. Germán Pinazo, sí, el vicerrector Un año entero de mantenimiento de todas las universidades nacionales. Pinazo, que aparte recomiendo su libro sobre Malvinas. al margen, te quería pero- decir que hay un déjà vu de la discusión de enero en cuanto a los gobernadores, porque ellos van a volver, si es que se hace finalmente la reunión de mañana, con la coparticipación del impuesto al cheque. Y el impuesto país. Y están diciendo que el impuesto al cheque, creo que tiene una alícuota, no sé si es del 0,6, subirla al 0,7. Y que con eso, bueno, alcanzaría a cubrir más la coparticipación del impuesto país, que por lo menos mientras dure, hasta junio, también piensa cobrar bastante. O sea, estamos en la misma discusión que estábamos en enero. Ahora... Es esta idea de que el neoliberalismo siempre tiene que deshistorizar para poder repetir experiencias que ya fracasaron, con la diferencia de que antes nos pedían deshistorizar de a 10, 20 años y ahora nos piden que nos olvidemos que estamos discutiendo lo mismo que hace 40 días. Es impresionante, Bueno. pero pareciera que desde el gobierno fingen demencia en ese sentido. Hablando de fingir demencia, si quieren les traigo un segundo de nuestro personaje, de uno de nuestros personajes favoritos, que es El ministro de cosplay. el Capitán Petri. ¿Es capitán ya? ¿Lo ascendieron? Bueno, a mí a veces me Sí, está bien la música, hay que cosificarlo un poco, sí. Sí, me gusta. No, la música sí está bien, pero me recuerda, ¿se acuerdan de una serie de los más añosos? Lo miro a Fer Silveira. Acá somos muy jóvenes, Murano. No, por eso ustedes no lo van a recordar, pero había series que se hacían con muñequitos. Sí, el Capitán Escarlata. Por ejemplo, el Capitán Escarlata. Petri me recuerda al personaje central del Capitán Escarlata. Esto parece, empecé a ver en blanco y negro. No, empecé a esto ver es en absolutamente blanco, sí. sepia lo que estoy El contando. capitán Petri es una gran... Y el está Capitán buenísimo. Petri, No. porque me recuerda mucho al No Capitán llegó. Escarlata, que era un muñequito, medio un muñequito de torta. Ahí ¿no? va el capitán Petri. Sí, a mí me suena más Village Y People se igual, movía así disculpen, con dificultad. Bueno, ayer Petri, que está de recorrida, y sale de recorrida para promocionar algo que hasta acá estaba fuera de radar, digamos, que era la posibilidad no solo de que se incorpore el PRO o que haya una fusión PRO-Libertad Avanza, sino que Petri propone que a esa fusión se incorporen sectores de la Unión Cívica Radical. Lo escuchamos. ¿Hay que hacer un espacio nuevo, la Libertad Avanza, el PRO y una parte del radicalismo? Tenemos que ir a un frente, sin lugar a dudas. Yo no tengo, 2025 y un sí, frente. no tengo ninguna duda. Y tenemos que ir porque coincidimos en los valores, coincidimos en el diagnóstico, coincidimos en el futuro de la Argentina y coincidimos fundamentalmente también en la base electoral. El 56% de los argentinos votó en el balotaje a Javier Milei. Y parte de ese electorado es una parte es de Juntos por el Cambio. Pero más allá de hay radicales, es decir, la cúpula del radicalismo está desconociendo a las bases que votaron decididamente por Javier Milei en el balotaje. Entonces deberían escuchar un poco a las bases, escuchar qué dice la gente. La gente está entusiasmada, la gente está ilusionada por lo que está haciendo este gobierno en tan poco tiempo con el desastre Bueno, que ahí lo escuchábamos al Capitán Petri, que es ministro de Defensa y está chocho con recibir... Defensa y cosplay.
Exactamente. Ese es el nombre completo. Y está chocho con recibir la administración de la flota presidencial. Hay que decir que la flota, detalle anecdótico, la flota presidencial la administraba la Fuerza Aérea y en su momento se la sacaron a la Fuerza Aérea por los curros. O sea, estaba lleno de curros por la ¿Para Fuerza qué se la estarán devolviendo entonces? Bueno, había mucha alegría ayer entre... Bueno, de hecho, la Fuerza Aérea hoy tiene el comando, la jefatura del Estado Mayor. Sí. O sea que la Fuerza Aérea está muy reivindicada y además le dan un negocio adicional. Bueno, creo que es porque es la que tiene menos vínculos con Victoria Villarroel, pero... Es exactamente por eso, no, es exactamente por eso. Y aparte, bueno, no importa, la seguimos en otro momento. Pero digo, Petri inocula la fragmentación de la Unión Cívica Radical, que está en un problemón, porque está lleno de internas. Por la conducción del partido, Lustó tiene la conducción formal, pero Valdés se la reclama todo el tiempo que puede, y lo raspa todo el tiempo que puede, y desconoce su autoridad todo el tiempo que puede. Los gobernadores del radicalismo están, Cornejo, reunido con Villarroel el fin de semana, 3 días. Hay que tener un retiro espiritual de 3 días, ¿no? Un retiro político de 3 días. Valdés, que fue el primer gobernador que recibió en su provincia a Milei. Sí. Para un evento privado. Para un evento privado. Jujuy quedó en muy falsa escuadra, naturalmente, la relación con Morales después de la raspada, más que la raspada, ¿no? La atropellada de Milei a Morales. Venía mal de antes, igual. Venía mal de antes. Y ahí Sadir hay que ver cómo juegan. Si se emancipa de su mentor, Morales, o no. Bueno, cuestión que, atención con la implosión del radicalismo, cosa que se viene anunciando hace bastante tiempo y no ocurre. Porque o está ocurriendo en cámara lenta ya desde hace 20 años. Porque tiene mucha territorialidad el radicalismo. Pero atención ahí, y la miro a Belén, nota en desarrollo. Ya me imagino para dónde vas. Con la construcción de Axel en provincia de Buenos Aires con más de una decena de intendentes radicales. Sí, ahí hay algo. En minutos que nada alguno más. estuvo presente en la legislatura aplaudiendo. Estuvo presente en la legislatura. Sí. En minutos nada más Axel le vamos a habló tener también a esa acá. audiencia. En minutos vamos a tener acá en el piso del Destape a Agustín Rombolá, que es el presidente de la Juventud Radical está, mira. de la Ciudad de Buenos Aires. Teje y teje, parte teje y de teje una Lantos. generación de dirigentes radicales que Es clave viene. Lantos para la unidad. Sí, teje, Por supuesto. como teje Yo Lantos. lo he visto hacer cosas. No las teje, cuentes. Lo he visto hacer cosas No a las Lantos. cuentes nunca. Ya son las 11:03, no lo puedo Sí, contar. por eso, se terminó tienen el tiempo. que ir, porque después Navarro me reta, ustedes pasan las horas extra. Y además vamos a charlar con Agustín Rombolá, uno de los dirigentes que está proponiendo un rumbo distinto, claramente, para el radicalismo. A ver, ¿qué opina él y cómo nos cuenta de estas internas que comentaba recién Adrián? Entre otros temas, también tenemos un par de notas sumamente interesantes. Ayer, algunos de los títulos más fuertes de la jornada salieron de este programa. Les prometo lo mismo para hoy, que vamos a quedarnos hasta la 1 haciendo Navarro 2027. Gracias, Ari. Chau, Gracias, chau, nos vemos mañana. Gracias, Belo, Adrián. Quédense que ya venimos con el programa.